Entonces, cada pregunta van a ver que es abierta. En el PPT tienen ciertos insumos, ¿no? Acá tienen algunos artículos de la Constitución para que los consideren. Tienen la ley de arbitraje, luego la norma de contratación del Estado, la referencia a la teoría de la inmunidad soberana y la teoría del acto del Estado, que todo esto también está en los materiales del curso, lo tienen en el PPT del curso y lo tienen en el documento explicativo, ¿no? Teórico del curso. Y eso es, entonces con eso abrir el debate, ¿no? En los últimos años ha habido la discusión sobre si es conveniente que el Estado tenga someta a arbitraje sus controversias, sobre todo con ocasión de los escándalos de corrupción y también porque hay algunas estadísticas que indican que el Estado pierde más casos de los que gana, hay otros que dicen lo contrario, entonces eso da lugar a debate, ¿no? Y la norma de contratación de Estado se modifica cada 2 años, eh, con lo cual estas discusiones siempre están sobre la mesa, con distintos matices. Hay algunos que hablan de que el Estado debería eliminarse, el arbitraje en contratación del Estado, otros que señalan que debería haber una norma independiente de la ley de arbitraje, y otros que consideran que está bien como está. Entonces, ahí creo que es importante tener esta discusión y también, seguramente, como parte de la discusión va a aflorar el tema del Poder Judicial. O sea, si es que no es arbitraje, ¿qué es? ¿Cuál es el mecanismo de resolución de controversias? Y la alternativa sería Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahí el grupo que le toque esta pregunta tendrá que analizarlo, ¿no? Van a ser 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 va a ver la pregunta número 1, el grupo 2 la pregunta número 2 y el grupo 3 la pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice si el Estado contrata en igualdad de condiciones con el privado o si se encuentra en una situación de superioridad. Y esta es una discusión que quizás para algunos puede pasar desapercibida como no tan importante, pero la verdad es que cuando se empieza a resolver casos de contratación del Estado y casos de APPs también, ¿no? La discusión sobre si están en igualdad de armas, las dos partes, sale a flote, ¿no? Se habla de las cláusulas exorbitantes, se habla de la finalidad pública, si es que el contratista es un colaborador de los cometidos públicos, o si es un colaborador del contrato, pero no de la finalidad pública. Y también hay algunos elementos también que nos traen a colación de si las dos partes están en igualdad de armas. Una es, por ejemplo, las opiniones OCE. Y si el Estado, siendo parte, digamos, puede interpretar la normativa unilateralmente y qué tan correcto es que lo puede hacer, si es que esto es una muestra de la disparidad de armas o no. Y luego hay algunos también temas relacionados como el principio de legalidad. Podemos discutir si el principio de legalidad aplica o no en un ámbito de contratación del Estado. Es propiamente un principio de procedimiento administrativo, no de contratación del Estado. Sin embargo, es un principio que siempre ronda y que siempre se alega. Entonces, es algo que se puede también argumentar. Y luego, cómo influencia en toda esta discusión la participación de la Contraloría General de la República. Entonces, esta pregunta en realidad es una pregunta bastante profunda y que al final influye bastante en cómo se resuelve un caso o en cómo se alega un caso, y por eso creo que hay muchos elementos para hacer una discusión bastante interesante. La tercera pregunta tiene que ver con algo que es bastante importante, que es la normativa aplicable. Y como sabemos, el artículo 45.10 de la Ley de Constitución del Estado establece una jerarquía
una jerarquía normativa, ¿no? Donde está Constitución, ley y reglamento, norma de derecho público y después norma de derecho privado. La pregunta concreta, ¿no? Acá hay varias preguntas que se podrían hacer, pero la pregunta concreta que se plantea es, ¿qué tanto se usa el Código Civil? ¿Y por qué es una pregunta importante? Porque los que ven contratación del Estado muchas veces consideran que su marco normativo es exclusivamente, digamos, la ley y el reglamento, ¿no? Dejando muy de lado el Código Civil. Sin embargo, cuando se llega al arbitraje, muchas veces los argumentos principales tienen que ver con el Código Civil. Entonces, creo que es importante hacer la reflexión, ¿no? Por más que esté en el último escalón, digamos, de la prelación normativa, ¿cuánto se usa? ¿No? Así que creo que esta discusión también da lugar a un análisis bastante interesante. Vemos acá un ejemplo de los artículos del Código Civil que tienen que ver con obras, por ejemplo, que son muchísimos, y como contrapartida los aspectos de la normativa de ley de contrataciones que tiene que ver con obras que sí son bastantes, pero no son todos los aspectos de una obra. Entonces, naturalmente, si no son todos, hay bastantes temas que quedan para el Código Civil, pero la pregunta sería, ¿qué tan importante en realidad es el Código Civil al resolver estas controversias? Y bueno, esas son las tres preguntas que tenemos para el día de hoy. El resto de preguntas las dejamos para la próxima clase. Ustedes tienen este PPT, así que la idea es dividir la clase aleatoriamente en grupos, en 3 grupos, hasta las 8:20. De ahí hacemos un pequeño break y luego venimos a una sesión plenaria donde vamos a debatir abiertamente de estas 3 preguntas. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la dinámica? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta. Sí, por favor. Mire, sí, al final el grupo se reúne y establece algunos criterios en función de las respuestas, de las preguntas, perdón. ¿Eso lo vamos a exponer? ¿Va a necesitar presentar un PPT, algo así? ¿O simplemente va a ser de manera oral? De manera oral. O sea, si gustan proyectar un PPT, también lo pueden hacer, pero básicamente le voy a dar la palabra a cada grupo y por cada grupo, el grupo designa a un representante para que haga la exposición. Luego se le da la oportunidad a si alguien más del grupo quiere complementar, complementa, y después se abre a que los otros grupos también opinen sobre el tema. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Sí, Profesor, adelante. estoy revisando el chat de la clase y no me aparece el PPT. No sé si podría enviarlo, colgarlo a la plataforma, por favor. Bien, ahí está yendo. ¿Ahora lo ven? ¿Ven el PPT? Sí. ¿Sí? Sí, se ve. De acuerdo. Buenas noches. Sí, Silvana. Sí, el PPT está en la plataforma virtual de la PUC también, porque yo lo he descargado en la tarde. Lo que quería preguntar es cómo vamos a formar los grupos si no nos conocemos, o sea, cómo nos vamos a comunicar. La propia herramienta Zoom permite crear grupos aleatoriamente. Entonces, yo voy a crear grupos y ustedes marcan la opción ingresar al grupo y van a ingresar a un grupo donde van a encontrarse con varias personas y ese es el grupo. Llegado a las 8:20, se cierra la sesión de grupo y todos vuelven a esta sala plenaria. Ah, ya, perfecto, no sabía. Ya, gracias. De acuerdo. Profesor, buenas noches. Sí, Renzo. ¿Vamos a tener cada grupo un tiempo determinado para nuestra exposición o para el debate en sí? Es libre en realidad, pero digamos no sé, unos 5 minutos, algo así, para que expongan sus conclusiones sobre la discusión y después es un poco libre. Vamos viendo cómo nos lleva la discusión, la dinámica, ¿no?
Conforme, profesor. Bien. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a estar igual acá en la sala principal. Así que cualquier cosa me pueden escribir. Si alguien tuviera algún inconveniente técnico, voy a poner mi teléfono, me pueden escribir por WhatsApp también, si es que se desconectan por alguna razón, yo estoy dentro de una sala y no pueden ingresar de nuevo, o cualquier problema, me pueden escribir por WhatsApp y lo solucionamos. Y eso es. Entonces, si es que nadie tiene alguna pregunta más por ahora, vamos a las salas. Disculpe, profesor Sí, Franco. Disculpe, la verdad que lamento mucho, pero me acabo de incorporar. ¿Podrá darme unas pautas muy precisas y breves de cómo me debo acoplar? Bien, por favor, hay un PPT compartido en el chat. Correcto. Bien, entonces vamos a dividir la clase aleatoriamente en 3 grupos. El grupo 1 va a absolver la pregunta 1 del PPT. El grupo 2, la pregunta 2, y el grupo 3, la pregunta 3. Eso es. Entonces van a ser 3 grupos, tienen hasta las 8:20 para analizar la pregunta entre ustedes, y de ahí todos nos reunimos en una sesión plenaria, hacemos un break de 10 minutos a esa hora, hacemos una sesión, de ahí venimos a la sesión plenaria, y cada grupo va a hacer una exposición corta de el resultado de su conversación, de su debate. Y después se abre al pequeño debate entre todos. Y después pasamos a la pregunta 2 y a la pregunta 3. Esa es la finalidad de la clase. Ya, ok, de acuerdo. Muchas Bien. Gracias. Entonces voy a crear los grupos. Ya pueden ingresar a sus grupos, por favor. El que no sepa cómo hacerlo, le debe aparecer un anuncio, si no, abajo hay una parte de sección de grupos y ponen ingresar. Cualquiera sea la vía de solución, judicial o arbitral, de todas maneras se requiere una especialización dentro de la entidad. De acuerdo, Néstor, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguien del grupo 2 quisiera hacer un comentario? Sí, por mi parte, profesor, creo que uno de los puntos importantes por la opción de tener el arbitraje, digamos, en primera opción para resolver los arbitrajes es esta apariencia de imparcialidad que tiene el arbitraje, porque definitivamente si se puede resolver una controversia en arbitraje en el Poder Judicial, puede generar esta apariencia de que el Estado sería una especie de juez y parte, porque el Poder Judicial, por más que sean poderes autónomos, independientes, forma parte del mismo Estado y podría generar una apariencia de parcialidad, lo cual, como usted comentó al principio de la clase, se ha visto un poco cuestionado por todos los temas, escándalos relacionados al arbitraje, el tema de los arbitrajes relacionados al Club de la Construcción, que por lo menos a mi opinión personal, no está relacionado realmente a un problema en cómo funciona el arbitraje, sino está relacionado a un tema de cómo los funcionarios públicos y cómo los particulares deciden resolver sus controversias, sus intereses, han decidido priorizar sus intereses particulares, más allá de resolver la controversia de una forma justa. Y por lo tanto yo creo que por más que hayan sucedido todos estos escándalos relacionados al Club de la Construcción, creo yo que el arbitraje sigue siendo la vía que genera una mayor apariencia de imparcialidad, que creo que es lo determinante, porque definitivamente generaría un desincentivo para empresas extranjeras venir a
a contratar con el Estado peruano en un país donde todas las controversias van a ir al Poder Judicial. Genera definitivamente un miedo por esta apariencia de parcialidad que podría tener el Poder Judicial. Bueno, gracias. Antes de pasar la palabra a alguien más que quiera participar, por ejemplo, se ha dicho que el arbitraje es rápido, ¿no? Y acabo de ser un poco de abogado del diablo. Rápido, pero la pregunta es si los arbitrajes están siendo suficientemente rápidos o si los arbitrajes están demorando más de lo que deberían. Y bueno, eso visto con el estándar de los arbitrajes mismos, los que deberían tomar un arbitraje, y luego visto en comparación con el Poder Judicial, ¿no? Si en comparación con un proceso judicial sigue siendo ágil o ha perdido su agilidad inicial. Por ejemplo, también se podría polemizar al respecto de todo este impulso que tiene últimamente la Junta de Resolución de Disputas. Porque justamente la Junta de Resolución de Disputas busca ¿qué cosa es lo que se argumenta muchas veces cuando se habla a favor de la JRD? Se dice, para no terminar en arbitrajes, ¿no? Y se habla del arbitraje como algo malo, ¿no? Se habla del arbitraje como algo que no soluciona el problema, sino que lo dilata, como que tiene un montón de problemas, que podemos hablar de eso. Entonces, la pregunta sería si el arbitraje mantiene la agilidad y la eficacia, ¿no? de la que se habla muchas veces, o si la ha ido perdiendo. Se habló también de la relación entre crecimiento económico y arbitraje. Y bueno, si es que no hubiera arbitraje, entonces nos iríamos al Poder Judicial a resolver las controversias. Y tenemos que en el Perú se ha extendido mucho el arbitraje en contrataciones públicas y en APP la regla es arbitraje. En los últimos 30 años, el crecimiento económico ha venido de la mano con el arbitraje, en realidad. Entonces, ¿qué hubiera pasado con el crecimiento económico del país si es que no hubiera habido arbitraje? ¿Hubiera habido una diferencia sustancial o no? Interesante reflexión, ¿no? La seguridad jurídica que brinda el arbitraje, cuánto más tranquilidad le da a los inversionistas. El rol de las procuradurías, bueno, es un tema es un tema creo que excede a la pregunta en concreto. Y ha habido el comentario sobre la apariencia de imparcialidad de los tribunales arbitrales y luego también el comentario de Marley sobre conveniente y necesario para que haya un equilibrio, una mayor imparcialidad. Me llama la atención porque en realidad el Poder Judicial debería ser imparcial, ¿no es cierto? De hecho, es un poder que es independiente del Ejecutivo y por tanto debería pues reinar la imparcialidad, ¿no? La pregunta es hasta qué punto reina la imparcialidad o no reina la imparcialidad y quizás podríamos tomar como ejemplo para reflexión, si es que alguno tiene experiencia en eso, los casos donde hay empresas involucradas en escándalos, como el Club de la Construcción, cuando se está en un arbitraje con una empresa así, hay muchas personas que comentan que los tribunales no son 100% imparciales, sino que tienen una tendencia a preferir favorecer al Estado para no verse involucrados en un favorecimiento de esas empresas. La pregunta sería si es que esa percepción es extendida o no es extendida. Y la pregunta sería, ¿y el Poder Judicial cómo actúa en esos casos? Y probablemente los casos que más saltan a la vista son las anulaciones de laudos. Las anulaciones de laudos, cuando hay una empresa de este tipo, creen que se resuelve independientemente de quién sean las partes, o que el jugador ahí se levanta la venda de los ojos para ver quién es la parte y según eso puede decidir en un sentido o en otro. Es una reflexión muy, muy importante, muy de fondo, muy trascendente. Y bueno, la dejo planteada para el siguiente que quiera participar. ¿Quién más se anima? Cristian y después Augusto.
Correcto, gracias. Bueno, dos temas, ¿no? El primero, siguiendo la línea de lo que se mencionaba hace un momento del arbitraje como una suerte de herramienta de fomento, de promoción de la inversión privada en las obras, en la infraestructura pública. Creo que un ejemplo claro de que el arbitraje funciona bien podría ser el hecho de este procedimiento de árbitro de emergencia, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares, en las que podemos incidir, ¿no?, sobre el tema de qué es mejor, si el Poder Judicial o el arbitraje, qué funciona mejor, qué es más eficiente, qué es más expeditivo, o qué suerte de procesos se condicen mejor con los principios que regula la propia ley de contrataciones del Estado, ¿no?, como la eficiencia y demás. En el sector construcción pública, obra pública, creo que el tema de las medidas de árbitro de emergencia son vitales porque permiten resolver de manera más expeditiva es el tema de la tutela cautelar, ¿no? Me parece que el arbitraje, si a ventajas comparativas tenemos, sigue siendo mejor que el Poder Judicial y sobre que la justicia ordinaria. Y como segundo punto, respecto al tema de estos casos vinculados a temas de corrupción, ¿no?, el Club de la Construcción y demás, más allá de que creo que ninguno está en condiciones de afirmar algo categóricamente, creería yo que siempre en pro del arbitraje no se debería regular o tomar algún tipo de medida de política pública en base a las excepciones, sino a las reglas, ¿no? Y las reglas me parece que funcionan bien. Y creo que el problema medular o de fondo no es un tema de reglas, sino un tema de personas, ¿no? Y eso es indistinto, como bien señaló hace un momento, profesor. Puede sucede, de hecho en el Poder Judicial ha sucedido en el arbitraje, pero las reglas del juego no funcionan en base a las excepciones, creería yo, ¿no? Eso como aporte al tema. Gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿Augusto? ¿Qué tal? Buenas noches. En diversos puntos que ha mencionado, profesor, bueno, definitivamente, a pesar de todas las circunstancias, el arbitraje sigue siendo lo más eficiente y lo más ágil en comparación del Poder Judicial. Si bien es cierto, desde el año 98 ya se había planteado que sea obligatorio esta solución de controversias, recién, básicamente a partir del 2008, ya se generó una mayor proliferación de arbitrajes. Y el arbitraje sí, aunque podrían ver el reflejo de la demora o no, siempre hay que ver el enfoque. El enfoque entre privados, o el enfoque de los privados, o el enfoque de las procuradurías. A mí me tocó trabajar en las procuradurías, tanto en dos ministerios. Y el enfoque, y por ejemplo, las circunstancias que nosotros vemos en un arbitraje, una diferencia era en físico, se mantenía una demora cuando todo era en físico, y que después se pasó a virtual, o algunos no querían virtual, y era lo más eficiente, pero la infraestructura que se tenía en los ministerios o en las procuradurías no eran las adecuadas, y con la pandemia se ha estado agilizando este tema, y y están convencidos de que la parte del soporte virtual en un arbitraje es fundamental, y un arbitraje puede reducir casi un 30-40% el tema del periodo de tiempo, pero definitivamente conviene que sea un tema virtual. Obviamente hay excepciones, ¿y a qué me refiero con excepciones? En contratos de obra, los que sabemos de esas situaciones saben la cantidad de expedientes voluminosos que pueden haber, y que escanearlos o verlos de esa manera es casi imposible. Pero aún así, este tema, el soporte virtual, ya con la infraestructura adecuada dentro de una procuraduría, ayuda mucho también a todo el arbitraje en sí, tribunales, secretarios arbitrales y partes, a que esto camine, a que esto se genere, y que las audiencias que se manejen de pruebas que no sean maratónicas cuando eran presenciales, de lunes a viernes, de 9 a 6, cuando la verdad lo que se quería era atacar el punto, atacar el fondo, eso también ayuda. Otro punto que alguien habló dentro de este grupo de compañeros era algo muy importante, que era respecto a la capacitación que se puede tener. Desde mi óptica, en temas de procuraduría, por ejemplo, había varios problemas con las áreas usuarias, que justamente viene la parte de la ejecución contractual. Entonces recibíamos procesos arbitrales con varias deficiencias, que deberíamos ver cómo podemos reconducir esto. Y ahí creo que desde el punto de vista del Estado es lo que puede estar fallando, siendo crítico,
desde una parte, desde la óptica que yo he visto. Y por otro tema también mencionó el tema de los casos de corrupción. Lógicamente se han visto, se han tocado, y bueno, han existido las recusaciones, y ese argumento que usted mencionó que tiene que estar a favor del Estado porque si no los pueden recusar o les pueden decir algo, yo creo que el comentario que se hace, por ejemplo, o se hacía a la interna era, ahora están siendo más justos, ya no están tan parcializados a uno o al otro, porque se nota en el laudo, se nota en el análisis. Acuérdese también cómo se dio, fue bastante sonado los que estamos en el medio, cómo se dio el tema de las recusaciones en el caso del Club de los Investigados. Un centro de arbitraje dio infundado, el otro dio fundado, el OCE dio infundado primero y luego fundado. Eran los mismos temas, pero todo era relacionado. Los centros de arbitraje también cumplen un rol muy importante para ese tema. Y finalmente, con eso termino, el tema de las anulaciones del laudo arbitral, profesor, sin duda alguna, no olvidemos que se ve en forma, no se ve en fondo. Así que esa venda que se puede caer tiene que ser mirando siempre la forma, no tanto el fondo. Y eso es lo que yo quería concluir. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Muy interesantes. Varios temas para seguir conversando. Gabriela y después Fabio. Buenas noches, profesor. Sí, yo quería comentar lo siguiente. ¿Por qué siempre, o sea, está bien, se ponen todos los contratos, la cláusula de arbitraje, pero también tenemos el tema de la conciliación? Por ejemplo, muchas veces yo me he tenido que ir a arbitraje por un tema de pago. O sea, algo que se podía haber solucionado en una conciliación, porque es un tema evidente, que es que simplemente hay por ejemplo, se ha entregado el bien, está la conformidad, pero no nos pagan. Entonces, una manera de alguna manera poder coaccionar a la entidad a que pague es irnos a arbitraje. ¿Por qué? Porque si se puede haber solucionado antes, ¿por qué se va a un arbitraje? A veces en temas que son como que muy obvios, ¿no? Y entonces lo que yo he visto es que a veces hay un temor, casi le podría decir en un 99% de las entidades, de los funcionarios del Estado, de poder utilizar esta figura de la conciliación que existe en la norma y que también se pone en los contratos. ¿Por qué? Porque hay el temor del funcionario público a la sanción, a que cuando son temas de disposición de dinero, la Contraloría se les va a ir encima, los va a sancionar, ¿no? Entonces hay que irnos obligatoriamente al arbitraje. Ahora la norma ha puesto un requisito de un informe costo-beneficio que tiene que emitir la entidad, pero yo he visto en la práctica que ese informe de costo-beneficio que emiten las entidades, el área legal, ¿no? Las áreas técnicas de la entidad son, la verdad, son como una plancha, todos son igualitos y no tienen mayor fundamento. Entonces siempre hay que irnos a un arbitraje que además es bien oneroso, ¿no? O sea, el arbitraje también es carísimo, ¿no? Conozco muchos contratistas que a veces prefieren digamos, arreglar con el funcionario a irse a un arbitraje por el costo de los arbitrajes. Y otro de los temas también es que a veces también, ¿no? Son reclamos a veces que no necesitan, digamos, demasiado desarrollo, pero entonces, ¿cuánto dura un arbitraje? 2 años a veces, ¿no? Entonces, como que también se ha ido perdiendo quizás esa sustancia de la que nació el arbitraje, ¿no? Que es resolver estos temas de manera rápida, porque además resolver este tipo de controversias también, yo creo, ayuda a dinamizar la economía, o sea, a de alguna manera hacer patria, porque así cuando se resuelven estos problemas, la economía más rápido, la economía se pone más dinámica y también hace que los empresarios puedan volver a invertir o reinvertir, ¿no? O dedicar sus esfuerzos a otros puntos del negocio, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias, Gabriela. Totalmente de acuerdo. Y con relación, mi visión del gasto público está resumida en un artículo que les he compartido, que
Básicamente lo que dice ahí es algo que se ha dicho varias veces, que es que el problema del Estado no es la falta de dinero, es la falta de capacidad de gestión. Y esta capacidad de gestión yo considero que tiene tres razones de fondo. Una es en obras, ¿no? Es la deficiencia de los expedientes técnicos, son los temas de fondo. Otra es la corrupción y otra es la gestión por resultados, la falta de gestión por resultados. Lo que tú has estado indicando, que es por qué no se concilia, por qué no se transa, es por falta de gestión por resultados. Es porque no se hace un análisis costo-beneficio. La dinámica de cómo se llega a una transacción extrajudicial, voy a compartir un artículo también donde explico mi visión sobre cómo fomentar transacciones extrajudiciales. Está en inglés, pero está explicado para los que puedan revisarlo. Considero que tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, que quien toma la decisión no tenga conflicto de interés. O sea, pero conflicto de interés no significa solamente corrupción, significa también que no tenga temor de reconocer un error, por ejemplo, ¿no? Y luego que haya una dinámica interna dentro de cada organización en la cual la persona que va a tomar la decisión no tenga ningún interés adicional a querer transar, ¿no? Y querer hacer lo mejor para la organización que representa. Y bueno, y de ahí hay otros temas como diálogo, como ego, algunos otros temas más, ¿no? Así que, ¿por qué no se transa? Realmente en el Estado lo que hay es un bajo índice de gestión por resultados, a pesar que en la norma está reconocido expresamente. Hay mucho temor a la responsabilidad personal, como todos acá saben, y eso es un gran distorsionante de la facultad o la disposición que puede tener una persona a hacer lo que es en mejor interés del Estado, sino va a ser lo que es el mejor interés de uno mismo para protegerse. Entonces es un total distorsionante, ¿no? Se ha tratado de mitigar con el informe costo-beneficio, pero aún así la cantidad de transacciones extrajudiciales que firma el Estado son muy pocas en comparación con la gran cantidad de controversias. Y esto ha repercutido también en arbitraje de inversión, que es el arbitraje más sofisticado, digamos, en el que estaba involucrado el Estado. Hasta hace unos años, el Estado lograba llegar a transacciones extrajudiciales en la fase de acuerdos amistosos, en la fase de trato directo. Pero hace unos años vemos que se ha reducido también la cantidad de tratos directos en arbitraje de inversión, ¿no? Lo cual es muestra de este temor generalizado a llegar a acuerdos. Y bueno, cada uno puede agregar lo que considere, porque todos en la clase ya tienen mucha experiencia en estos temas, así que les paso la palabra. Fabio, por favor, tu comentario. Gracias. Yo tengo varias opiniones, pero quiero ser muy puntual sobre tres que puso sobre la mesa. La primera es la rapidez. Creo que el arbitraje podría ser mucho más rápido de lo que es, pero creo que una simple comparación con... Bueno, las estadísticas del Poder Judicial dicen, de Perú, que alguna vez las he revisado, dicen que un proceso judicial en Perú demora aproximadamente 6 años. Hay procesos de mucho más, de 20 y hasta de 40 se han encontrado procesos. Según las estadísticas de la ICC, un proceso arbitral dura 2 años y 3 meses. Y estás hablando de los arbitrajes más complejos del mundo, ¿no? Estoy seguro que en la CCL o en Perú el promedio es un poco menor, ¿no? Entonces, estás hablando de la tercera parte. Ahora, creo que evidentemente se pueden hacer esfuerzos para que sean mucho más rápidos. Creo que hay un principio de autorresponsabilidad de las partes, porque las partes son libres de diseñar su procedimiento, y si hay una razón por la cual los procesos arbitrales duran tanto, yo creo que en gran medida es plenamente imputable a ellas. O sea, uno cuando analiza cómo se diseñan los procedimientos arbitrales, ve que hay varias rondas de escritos, ve que hay pre-hearing brief, post-hearing brief, ¿no? Audiencias arbitrales, jurisdiccionales, de fondo. Entonces, ¿cómo no va a durar tanto? Creo que para dichos efectos, si se quiere hacer un esfuerzo para acortar los procedimientos arbitrales, el rol de las instituciones arbitrales, que son las que demarcan las políticas públicas en el arbitraje, es muy importante. Y para ello servido mucho los expedited procedures que han adoptado muchas instituciones arbitrales. Entonces, simplemente en primer lugar, resaltar el punto de la rapidez de los procesos arbitrales. 2, con respecto a la neutralidad, en que usted mencionó
que efectivamente, pues, bueno, un compañero mencionó que una de las ideas de que la solución sea el arbitraje en las controversias del Estado es precisamente esta apariencia de neutralidad, imparcialidad. Yo creo que esa es probablemente la razón más importante, o la segunda más importante. Yo creo que eso es muy importante. Y efectivamente, pues el Poder Judicial debería ser imparcial, pero ciertamente creo que pueden existir perfectamente temores fundados de un contratista, de que no lo sea, ¿no? Y yo creo que eso es suficiente. Esa es exactamente la razón por la cual en el marco de un arbitraje internacional, cuando dos empresas de diversos estados celebran contratos, no eligen como sede del arbitraje ninguno de los dos, porque tienen miedo de que en anulación, quien resuelve esa anulación sea el estado de uno de esos dos poderes judiciales. Tienen miedo de que ese poder judicial no sea neutral ni imparcial. Entonces creo que es una muy buena idea para que las partes se sientan tranquilas psicológicamente de que quien va a resolver la controversia va a ser plenamente neutral, independiente e imparcial. Y finalmente creo una última cosa que no se dijo con respecto a cuáles son las razones por las cuales está bien de que este tipo de controversia se resuelva vía arbitraje, o por lo menos no lo escuché, que creo que radica en la razón o sea, la principal razón por la cual el arbitraje es mejor, que son varias, pero probablemente que es, creo yo, la especialización de los árbitros. Creo que cuando estás hablando de contrataciones y adquisiciones del Estado, estás hablando, esto se enmarca en diversos sectores económicos, de todo tipo. Lamentablemente cuando estás en el marco del Poder Judicial esa especialización es imposible, ¿no? Un juez contencioso administrativo, por ejemplo, no puede saberlo todo, cosa que sí puede serlo un árbitro, evidentemente, porque tú lo eliges. Y creo que eso es muy importante porque eso evidentemente determina que las decisiones, los laudos estén arreglados a derecho y sean mucho más técnicos y especializados, y eso brinde seguridad jurídica, por supuesto, a los comerciantes y a los inversionistas. Esos son los 3 puntos que quería apuntar. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Totalmente de acuerdo con tus apreciaciones. Con relación a la demora, muchas veces es imputable a las partes, no es imputable al tribunal, claramente. Y, digamos, los abogados también tienen mucho que ver con las prácticas dilatorias, por un lado. Hay una práctica a veces muy amenazante, muy litigiosa, amenazando con nulidades donde no las hay, y hay tribunales también que son un poco débiles en el sentido de dejarse influenciar por amenazas que no tienen ningún fundamento. Y luego también a veces una dinámica que es muy interesante es que cuando esto, sí, bueno, se ve también en el Estado, porque la parte, cuando inicia un arbitraje, o sea, mira, el espectro va de mecanismos informales de resolución de controversias a mecanismos formales. En el mecanismo informal tenemos una serie de cosas, la parte tiene un protagonismo, pero cuando se formaliza la controversia, se le encarga a un equipo de litigios. Y la reacción natural de cualquier parte que encarga el problema a un equipo de litigios es tomar un paso para atrás. Entonces va a ser el equipo de litigios el que va a dirigir. Y esto genera que la agenda sea marcada por el equipo de litigios y no por la parte. Y esto va a ser una serie de... En el artículo sobre transacciones extrajudiciales, que lo he compartido en el chat, está explicado esta dinámica. Y esto hace también que cuando uno escala la controversia sea más difícil llegar a una transacción extrajudicial, justamente porque la parte toma menos protagonismo. Ahora, eso también hace que el equipo de litigios tiene su agenda y tiene sus plazos también. Y un problema generalizado acá y en todo el mundo es el exceso de trabajo. Entonces también uno quiere naturalmente tratar de patear algunas cosas, y esto puede hacer que el arbitraje se dilate por la sobrecarga también de trabajo de los abogados, ¿no? Que pueden preferir patear las actuaciones, que no sea tan ágil. Para tenerlo en cuenta, porque hay toda una discusión sobre ética del abogado litigante también. Es un tema sumamente interesante para discutir. Y el tema que va a mencionar Fabio sobre la especialización de los árbitros también obviamente es crucial, ¿no? Bueno, como ven, una pregunta aparentemente inocente y tranquila como la número 1 nos da lugar para hablar un montón, y podríamos quedarnos hablando varias horas más con todas las aristas que hemos planteado en la mesa. Pero vamos a la pregunta número 2. Grupo número 2, por favor. ¿A quién le va a tocar? A mí, profesor. Adelante.
En relación a nuestro grupo, nos tocó responder la pregunta relacionada a si la entidad en un contrato en materia de contrataciones del Estado se encuentra en igualdad de condiciones con un contratista. Y en razón de esta pregunta, en el grupo llegamos a un consenso con la respuesta de que no existe una igualdad de condiciones por lo menos estricta, ya que sin perjuicio de que nosotros conozcamos cómo funcionan los contratos y cómo funciona el interés de las partes al firmar un contrato, en un contrato en materia de contrataciones del Estado siempre va a priorizar y siempre va a estar en primer lugar lo que el interés público demande, porque como sabemos en los contratos privados, la manifestación de voluntad de las partes al momento de querer contratar y de establecer las cláusulas correspondientes para este contrato va a estar relacionado obviamente a un interés particular, a un interés económico, y sus pretensiones van a estar relacionadas a de qué manera van a tener menores costos en razón de llegar a su objetivo, tratar de asumir la menor cantidad de riesgos posibles y en todo caso tratar de trasladar esos riesgos a su contraparte. En los contratos con el Estado no hay tanta capacidad de negociación, que ese es uno de los primeros puntos que diferencian, y que es una de esas primeras diferencias que genera que el Estado tenga ciertas ventajas frente al contratista, en razón de esta poca capacidad de negociación relacionado a muchos temas que en cierta forma no le perjudican al contratista en la ejecución de contrato, que por más que exista una etapa de observaciones y de consultas, esto realmente no modifica o no forma parte de una negociación activa del contratista. Es simplemente una situación donde se le da una voz relativa al contratista. Sin embargo, la entidad siempre va a tener la última palabra y no va a acceder a ningún tipo de conversación con el contratista. También sumado al hecho de que el contratista, al ver que esta situación de diferencia o de ventaja hacia el Estado le puede generar que al contrato al final no le salga rentable y ya tiene la buena pro, en caso quiera no firmar el contrato, en razón de que de repente no le sale rentable, el Estado puede sancionarlo. Entonces ya el contratista se encuentra atado a firmar este contrato y realmente no tiene una capacidad, una manifestación de voluntad plena a razón de su interés particular, sino que en razón de ese interés público, la normativa lo ata a suscribir el contrato. Otro de los puntos que genera esta ventaja, que lo hemos conversado en el grupo, es el tema de la resolución de contrato, porque la entidad tiene esta ventaja en razón de que, según cómo está escrito en la norma, el Estado puede resolver el contrato ante cualquier incumplimiento, lo cual es diferente a lo que puede realizar el contratista. El contratista solamente puede resolver el contrato ante obligaciones esenciales, que las propias opiniones del OCE y también la doctrina civil nos puede dar a entender que es mucho más riguroso la opción que tiene el contratista para poder resolver un contrato. Otro de los puntos también que genera esa diferencia es el tema de las penalidades. El contratista no tiene posibilidad de aplicar penalidades, y es más, la entidad tiene dos tipos de penalidad que puede aplicar. Puede aplicar penalidad por mora, puede crear nuevas penalidades, que es el concepto famoso de otras penalidades. Otro de los puntos también que genera esa diferencia es el tema de la intervención económica, ya que el Estado tiene dos opciones: resuelve o interviene económicamente. El contratista tiene una situación mucho más rigurosa en lo que puede hacer ante una situación de incumplimiento de la entidad. Otro de los puntos que también están relacionados a la pregunta 2 es lo relacionado a las opiniones del OCE, y como grupo hemos llegado a un consenso que realmente materia de análisis sobre si es vinculante o no las opiniones del OCE, creo que lo más importante es cómo se utilizan estas opiniones del OCE, ya que lo que nos permite es tener una referencia, si se quiere una referencia en algunos casos académica, en algunos casos una referencia de interpretación de la normativa como un auxilio ante los contratistas en qué hacer durante la ejecución de contrato, qué puede hacer la entidad en la ejecución de contrato, cómo un contratista puede qué poner en una demanda, por ejemplo, qué cosas decir en una audiencia. Ese auxilio permite las opiniones del OCE.
más allá si es que esta situación es vinculante o no, ya que una opinión del OCE, en un análisis normativo, uno puede estar de acuerdo o no, pero siempre es bueno que exista ese auxilio. Y por lo menos en el grupo hemos llegado al consenso que esta situación genera más bien una situación de equilibrio entre las partes. Por lo menos en las opiniones del OCE no se ve que exista una ventaja en la entidad, ya que realmente el análisis de las opiniones del OCE es un análisis objetivo sobre qué es lo que la norma permite a las partes realizar. Entonces, este es básicamente el análisis respecto a las opiniones del OCE. Y el último punto, que está relacionado al tema de los funcionarios, que creo que hubiera sido mejor que lo mencione al principio, ya que uno de los puntos importantes a efectos de analizar esta situación de ventaja que tiene la entidad frente al contratista es que esta situación de ventaja tiene una razón de ser, que como ya lo he mencionado antes, es que siempre el objeto, la finalidad del contrato no va a estar relacionado al interés particular de la entidad, no va a estar relacionado al interés particular del contratista, de la entidad, sino que va a estar relacionado a lo que apoya al bienestar general de la población. Y esta obligatoriedad que se tiene de respetar el fin público está relacionado a este principio de legalidad que de alguna forma ata a la entidad a que sus decisiones van a estar siempre condicionadas a lo que la norma le permite hacer. Entonces, esta función del funcionario en razón de los contratos siempre va a estar relacionado al principio de legalidad, y el motivo por el cual solamente se le permite hacer lo que la norma le permite está relacionado a que la norma está engarzada a cumplir una finalidad pública. La norma de contrataciones del Estado no tiene como función beneficiar particularmente a un contratista, beneficiar particularmente a un grupo de empresas o beneficiar particularmente a un sector, digamos, de la parte pública, sino que está relacionado a que se cumpla todos los elementos importantes para el bienestar general. Eso sería todo por mi participación, profesor. Muchas gracias, Renzo. Y antes de pasar la palabra al resto, algunas ideas generales. Realmente esta pregunta nos lleva, como lo ha indicado Renzo, a una enorme cantidad de aristas para analizar, y también nos podríamos pasar horas conversando porque realmente son temas muy, muy amplios. He compartido en el chat un artículo donde se comenta esta facultad diferenciada de resolución del Estado. Y esto muchas veces se dice que la facultad diferenciada tiene que ver con la finalidad pública. Y por eso el Estado puede resolver por cualquier incumplimiento y el contratista puede resolver solamente por incumplimientos esenciales. En el artículo lo que hago justamente es discutir sobre ese tema y decir si en verdad es así o no. En derecho civil, por ejemplo, si es que hay una facultad diferenciada, y muchas veces se ve además una facultad diferenciada, una empresa minera, un gran contratista, un gran cliente, va a optar normalmente muchas veces por tener una facultad diferenciada de resolución y no hay ninguna finalidad pública. Sin embargo, aplicando los criterios de buena fe del Código Civil, de nuestro derecho, no se puede resolver un contrato, aun cuando hay una facultad diferenciada, simplemente por un capricho, por un incumplimiento menor. La pregunta es si este criterio también aplica en contrataciones del Estado, a pesar de que la norma indica que hay una diferenciación. Y ese es el tema que se analiza en el artículo, que tiene mucho que ver con todo lo que ha indicado Renzo. La pregunta de fondo es si estas condiciones, esta forma de contratar del Estado, tiene que ver con una finalidad pública o más tiene que ver con un poder de negociación, ¿no? O sea, tiene que ver con que el Estado es Estado y está cumpliendo una finalidad pública, o es lo mismo que se encuentra cuando un gran propietario hace una licitación, impone su contrato y resuelve consultas y respuestas a su contrato y a sus bases. Es bastante similar en realidad. Y ahí no hay ninguna finalidad pública. Y cuando buscamos los ejemplos, por ejemplo, ¿hay finalidad pública o hay diferenciación entre uno y otro? ¿Por qué? Porque hay penalidades.
pero en los contratos privados también hay penalidades y no hay una finalidad pública. Porque el proceso de licitación es muy vertical y cuando se hace una consulta simplemente se dice aténgase a las bases o responde cualquier cosa y después hay que firmar el contrato. Igual en el sector privado. Y hasta de repente también puede haber una garantía de seriedad de oferta, una carta fianza de seriedad de oferta, y si tú has hecho la oferta dentro del proceso y no firmas el contrato, después te pueden ejecutar la carta fianza de seriedad de oferta o te puede ver involucrado en una demanda por responsabilidad por haber presentado una oferta temeraria. Entonces, no, eso, la pregunta sería, ¿no? El reto, porque acá no hay ninguna respuesta, pero el reto es ver si algo es realmente esencial del Estado, algo es realmente esencial de una finalidad pública, o es algo que también se ve en el ámbito privado y tiene más que ver con el poder de negociación. Por otro lado, hemos visto también la teoría, ¿no? Por la cual el Estado contrata como un comerciante para cumplir sus finalidades. Y esto presupone que el Estado baja al mercado y contrata. Sí, finalidad pública, pero está contratando en el mercado como un comerciante, que tiene una serie de regulaciones que son especiales, pero es difícil distinguir qué cosa es tan especial que no se ve con un gran cliente privado. Y ese es un poco el reto para complejizar un poco la discusión. Y luego, bueno, la discusión sobre el principio de legalidad es muy amplia, porque el principio de legalidad es un principio del procedimiento administrativo general y de la actuación del Estado en general como Estado, ¿no? Pero cuando el Estado contrata, ley de contratación del Estado, bajo ley de contratación del Estado, no aplica principio de legalidad, sino aplica el contrato en realidad. Y hay que distinguir también entre principio de legalidad y principio de literalidad. La literalidad no es un principio. El principio es la legalidad. Y la legalidad implica varias formas de interpretación normativa, varias formas de interpretación contractual, y cuando hay un contrato de por medio, aplicar el contrato. Entonces, esto nos puede dar lugar a una tremenda discusión y horas de debate, pero lo planteamos. Y con relación a un contrato leonino contra un contrato equilibrado, o una regulación leonina contra una regulación equilibrada, hay muchísima discusión sobre qué conviene, ¿no es cierto? Y bueno, he compartido un artículo sobre procesos colaborativos, que es la tendencia actual en construcción, para también plantear el debate de leonino o colaborativo, leonino o equilibrado. Uno a veces es como la guerra, ¿no? Uno cree que contratar, por ejemplo, una obra es como irte a la guerra, donde tienes que, no sé, ganarle al otro, ¿no? Tienes que transferirle todos los riesgos al otro. Y vemos cómo la evolución de la normativa constitucional del Estado muchas veces viene en ese sentido, ¿no? En ser más dura, pero a veces para tapar deficiencias de gestión, ¿no? Entonces empieza a desvirtuarse. Y cuando sucede eso, en realidad lo que pasa es que tienes menos propuestas, menos ofertas válidas. Lo que quisiera cualquier cliente es levantar el teléfono, decir quiero comprar lo que sea y tener 10 ofertas válidas. Eso quisiera cualquier cliente, decirle, me la puedes traer mañana y que haya 10 proveedores que te digan, sí, mañana te lo llevo. No importa que no tengas contrato, mañana te lo llevo. Yo confío en que me lo vas a pagar, en que me vas a dar tu contrato, tal. Eso lo quisiera cualquier cliente. Pero cuando un cliente empieza a portarse más leoninamente, más duro, más burocrático, a abusar de algunos derechos, tal, empieza a perder la confianza en el mercado y se empieza a quedar con menos postores. Entonces, en esa discusión entre más leonino y menos leonino, pensemos también en esta dinámica que sucede en el sector privado y en el sector público, que pasa también a los clientes privados. ¿Y por qué? Porque el cliente también tiene una reputación que cuidar, así como el proveedor tiene una reputación que cuidar. A veces pensamos solamente en que el proveedor tiene que cuidar su reputación, pero la verdad es que son los dos. Bueno, muchos temas por conversar. Hacemos 2 intervenciones y pasamos al último tema porque nos queda poco tiempo. ¿Quién quiere intervenir? Si me permite. Sí, Cristian, por favor. Sí, yo creo que sobre el primer punto, el Estado debe ser el cliente más importante en el país, ¿no? Y precisamente a sabiendas de la posición que tiene en el mercado, puede fijar
de mejor manera, tiene una posición para contratar y plantear sus cláusulas de mejor manera. Tal es así que yo he visto, de hecho, yo no creo en que el Estado tenga una posición de cláusulas exorbitantes o de potestades exorbitantes y que aplaste a su contraparte, ¿no? Yo creo que más bien que no funciona así. De hecho, como bien señaló el profesor hace un momento, en contratos privados he visto cláusulas más leoninas, inclusive que las que se ven en los formatos de obra pública, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, si vamos a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, hay varias de estas potestades regladas, si se quiere, o prerrogativas que tienen las entidades de la administración pública, no son exorbitantes en sí, sino que tienen un contrapeso. Por ejemplo, ¿no? Así como la entidad puede resolver el contrato, también lo puede hacer el contratista. El tema del jus variandi, ¿no? El tema del jus variandi no es exorbitante, por el contrario, ¿no? Los adicionales o los deductivos si las prestaciones suben o bajan, tienen su contrapeso en la contraprestación que recibe el contratista. O sea, no es tan así. Ahí discrepo con mi compañero que absolvió la pregunta 2, que el Estado tiene facultades, perdón, potestades o hace uso de cláusulas exorbitantes. Creo que baja al llano es lo que está en las diapositivas, también he visto, ¿no? Del jus imperium al jus gestionis, ¿no? Baja al llano y contrata. Sí, tiene una mejor posición al ser el cliente más importante, digamos, en el país, pero tiene sus contrapesos también, reglados por la propia ley, ¿no? Lo que es legalidad. Gracias. Muy bien, gracias, Cristian. María José, por favor. Sí, hola, quería hacer un comentario muy breve en realidad, que no solamente me puedo guiar por los contratos para beneficiar al mismo Estado, sino también hay algunas reglas que pueden parecer beneficiosas a sus intereses, ¿no? Por ejemplo, yo he estado hace poco frente a este decreto de urgencia 20-2020 y específicamente la cláusula de las cautelares, en donde especifican que el Estado, si es que es la parte afectada ante una cautelar, le ponen el requisito de presentar una contracautela por un monto que no vaya por debajo de la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, en ese sentido, para empezar, ya están dando por hecho que va a haber una garantía de fiel cumplimiento que garantice al Estado frente a cualquier incumplimiento del contratista. Y dos, te están poniendo un monto mínimo, ¿no? Entonces, solamente por esas dos opciones creo que se podría entender, eso es lo que quería consultar, si es que alguien tiene una opinión en contrario, se podría entender que es algo que ya de por sí le da cierto beneficio al Estado, fuera de que el Estado también usualmente usa como argumento que se está trabajando los bienes públicos, ¿no? Que es un fin social, y etcétera, que eso es muy usado en las controversias con el Estado. Eso era lo que quería poner sobre la mesa. Muchas gracias, María José. Es un muy buen ejemplo el de las medidas cautelares. Y da lugar también se podría hacer un análisis de cómo es que los tribunales vienen resolviendo esos casos de medidas cautelares, si es que están exigiendo esa carta fianza, siempre, algunas veces, cuándo, con qué condiciones, cómo se defiende el contratista, cómo se defiende la entidad en esos casos. Es algo que se va a comentar un poquito en el taller de integrador al final de este curso, porque tiene que ver con hay una pregunta sobre medidas cautelares en ese taller. Por un tema de tiempo, nada más le quisiera dar la palabra al grupo 3 para que haga su exposición, y no sé si nos va a alcanzar después para una intervención más, pero por lo menos que el grupo 3 logre hacer su exposición, y decirles que el objetivo de la clase no es que, o sea, la idea es tener una conversación lo más productiva posible, ¿no? No necesariamente tenemos que tener igual de tiempo para cada caso, pero lo importante es poder intercambiar ideas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el orden de los temas que estamos tratando son los temas del material, ¿no? Pero ahora he hecho discusión. Entonces, grupo 3, por favor, su comentario. Sí, profesor, buenas noches. Bueno, soy María Teresa Ciudad,
representante del grupo 3. Para ser un poco breve, también en la intervención, frente a la pregunta ¿qué tanto se usa el Código Civil en contrataciones del Estado a pesar de ser de aplicación supletoria? Esa fue la pregunta. Nuestro grupo, digamos, opinó que efectivamente se utiliza el Código Civil de manera supletoria cuando la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento no prevén, pues, la materia en controversia, ¿no? Digamos, como un marco general. También utilizamos el Código Civil para complementar materias también de dichas controversias. Y en caso también de vacíos legales, ¿no? Que se presenten en la misma ley y su reglamento. Me refiero a la Ley de Contrataciones. También es utilizado por las partes, tanto demandante como demandado, y también por los árbitros propiamente dicho en base al principio del Iura Novi Curi. El Código Civil se usa también para encontrar encontrar definiciones, algunos requisitos, digamos, de figuras legales que pudieran complementar, que pudieran ayudar a regular, digamos, un poco estos temas de controversias que se puedan ver en los arbitrajes, ¿no? Siempre y cuando también no contravenga o sea incompatible, ¿no? En los casos, por ejemplo, tenemos casos de responsabilidad, ¿no? Hay temas también casuísticas como los temas de vicios ocultos, daños y perjuicios, en fin, ¿no? Son diversas casuísticas que hemos podido encontrar, digamos, donde se aplican, ¿no? Este tipo de situaciones jurídicas en todo caso, ¿no? Luego también utilizamos excepcionalmente el Código Civil también para poder definir, digamos, algunas situaciones de arbitraje. No obstante, lo dicho, que si bien es cierto, es muy importante utilizar el Código Civil dentro de los temas de controversias, también debemos tener en cuenta que depende de los casos para poder usar leyes marco como la Ley General de Sociedades, el mismo Código Procesal Civil, entre otros, digamos, con la finalidad de poder llegar, digamos, a buen puerto, ¿no? Dentro de los arbitrajes que se nos puedan presentar. Eso es como un comentario, profesor, a la pregunta, y bueno, mis compañeros también tienen algunos aspectos que podrían complementar, o bueno, dependiendo de lo que usted pueda decir. Muchas gracias, María Teresa. ¿Alguien más que quiera hacerle un comentario? Sí, doctor, para completar lo que ha hecho nuestra compañera. Por favor. Efectivamente, nosotros vemos que cuando la parte demandante presenta su demanda, invoca al Código Civil para efecto de fundamentar, ¿no? Sus peticiones o sus pretensiones. Igual, la otra parte también al contestar la demanda arbitral también hace uso del Código Civil, ¿no? Posteriormente, son los árbitros, ¿no? Al momento de pasar a laudar, cuando aborden los puntos controvertidos, y al momento de abordar los puntos controvertidos tengan que basarse en las posiciones que tiene cada una de estas partes, también se va a ver quizá la aplicación del Código Civil. Entonces, la aplicación del Código Civil es una realidad, siempre se aplica de manera supletoria, a veces para dar claridad a lo que nosotros queremos ver para un mejor resolver en el arbitraje. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y un ejemplo lo podemos encontrar en el tema, en la discusión sobre la facultad diferenciada de resolución contractual, justamente, donde puede haber una discusión sobre aplicación del principio de buena fe, y ahí el tema será si se aplica buena fe a la luz del artículo 1362 del Código Civil, o qué base normativa se usa, principio de equidad, o de repente abuso del derecho bajo la Constitución, ¿no? Para respetar justamente la jerarquía normativa. Otro ejemplo interesante, muy interesante, y no esto, que es una discusión que se ha planteado poco, pero que es bien interesante, es si la normativa sobre reducción, sobre penalidades en general del Código Civil complementa la normativa de penalidades de la Ley de Contratación del Estado, o si una excluye a la otra. ¿Ya? Y por ejemplo, la norma de contratación del Estado no contempla la posibilidad de reducir la penalidad. Sin embargo, el Código Civil sí.
La pregunta sería si ahí uno puede aplicar el Código Civil para reducir la penalidad, o debería considerar que en la medida en que la norma de contrataciones no contempla la reducción de penalidad, no se puede reducir la penalidad. Es una discusión bien interesante que ha sido poco tratada y que da lugar a discusión. Estoy seguro que hay algunos en la clase que cuando escuchan este tema, este planteamiento, dirán, no, pero obviamente se puede reducir la penalidad. Pero estoy seguro que habrán otros que dirán, obviamente no se puede reducir la penalidad. Y si abrimos el micrófono y empezamos a conversar, vamos a darnos cuenta cómo hay lugar a debate. Y si vamos a ver la norma, estoy seguro que habrán algunos que cambiarán de posición y algunos que se reafirmarán en sus posiciones. Es interesante cómo algo tan aparentemente sencillo y que uno puede dar por sentado, en realidad puede dar lugar a discusiones, ¿no? Bueno, eso es. La idea de esta clase sincrónica y de la del jueves es poner en vivo lo que está en el material virtual, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, estamos siguiendo el orden más o menos de los temas que están planteados ahí. Y bueno, como ven, también todos en la clase tienen un nivel altísimo, muchísima experiencia en estos temas, así que también aprovechen del conocimiento de los compañeros, aprovechen para conocerse entre ustedes también, que es una de las partes más importantes del curso, ¿no? Que se puedan conocer, que puedan intercambiar sus contactos también y que puedan intercambiar información entre ustedes, ¿no? Bueno, con eso concluimos la clase y nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Noches. Muy buenas noches.